En los próximos días es inminente el inicio de determinadas obras en nuestro municipio, en Aral, que venimos a hablar sobre ellas con el delegado de obras, Javier Avecilla. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Hablamos de una serie de obras PER, que se inician pues en estos próximos días, de hecho algunas antes que otras, probablemente. Sí, vamos a arrancar de una forma progresiva pero muy rápida, porque evidentemente la maquinaria que se utiliza está limitada y vamos a empezar hoy con la calle Pacho. Ya se le comunicó a los vecinos que vamos a comenzar las obras, y mañana seguramente empezaremos en la calle La Venta, ya empezaremos con la rotura de la calle. Se le está comunicando a los vecinos y nada, empezamos un poco tarde porque cada vez más la burocracia es amplísima. Hemos tenido que crear un proceso de licitación de todos los elementos PER, de un procedimiento abierto y transparente, donde han podido participar todas las empresas que querían entrar. Y claro, eso tiene unos periodos, unos tiempos, donde la empresa puede alegar, donde la empresa tiene que presentar la documentación, donde tiene que haber unas mesas, y eso ha hecho que la licitación de los materiales, de la maquinaria, de las EPI, se alargara un poco en el tiempo y no nos ha permitido comenzar las obras hasta el día de hoy prácticamente. Así que vamos a ver si hay suerte y esas obras pueden avanzar dentro de lo... digamos, con normalidad. Hemos cambiado un tipo de procedimiento que es obligatorio, que es el encargado de las obras PER, que tiene que tener una mayor continuidad porque es la persona responsable de la seguridad en las obras. Tenemos que tener en cuenta que la seguridad es lo prioritario. No, en las obras no queremos que le pase nada a ningún trabajador, de forma, y más cuando son trabajadores eventuales que no tienen la formación. Entonces tiene que haber alguien en esa obra de forma constante que esté cuidando de que no le ocurra nada a esos trabajadores, a esos oficiales o a esos peones que vienen del mundo, sobre todo del mundo agrícola, y que no tienen los conocimientos en el mundo de la construcción y que no saben, aunque tengan un pequeño curso de prevención de riesgos laborales, pero les falta mucho conocimiento. Entonces por eso queremos que esa persona tenga una mayor continuidad, el encargado tenga una mayor continuidad, para que precisamente vele por la seguridad y también que sea la persona responsable del cumplimiento de las obras que se hagan correctamente. Ese es uno de los cambios que se ha introducido recientemente en pos, como decía, de la seguridad. Y bueno, cuando se habla de hacer obras en las calles, normalmente se teme por parte de la población los inconvenientes que pueden suponer esas obras. Estamos hablando de unas calles que me atrevo a decir que no son especialmente de paso. Son calles en las que entiendo que quien más lo va a sufrir van a ser los propios vecinos, pero no necesariamente toda la población en su conjunto, ya que no son calles como en otras ocasiones ha ocurrido de paso obligado de vehículos, ¿no? Bueno, realmente es casualidad. Son las obras que creemos que primero hablamos con los vecinos, es decir, los vecinos nos las han pedido a nosotros que las hagamos, y después nosotros como grupo de gobierno nos piden muchas calles, pero tenemos que elegir las que en peores condiciones están, ¿no? Se tiene que hacer una inspección con las cámaras para ver cómo está el saneamiento, se tiene que ver cómo está el abastecimiento de agua, se tiene que ver cómo está el firme, cómo está el adoquinado, cómo está la acera, y también la petición de los vecinos. Es decir, que los vecinos ya son conscientes y nos piden esas modificaciones, con lo cual ya tenemos una ventaja. Ellos saben que van a sufrir una serie de inconvenientes, pero también saben que van a tener nuestro contacto, van a tener al delegado de obras, al técnico municipal, a Miguel García Esquivel, al encargado de obras, a Felipe Segovia, a todo el equipo municipal a su disposición para facilitar en todo lo que se pueda que esas obras creen las menores molestias posibles. Es nuestra función, ¿no? Cuando trabajamos en el PER sabemos que son obras lentas, que son un poco tediosas, pero también es verdad que nos permite una cierta capacidad de movilidad para que esos vecinos no sufran tanto los inconvenientes. Si hay una persona que tiene una discapacidad, pues se le pone una tabla, una rampa de acceso para que pueda entrar y salir de la vivienda. Intentamos facilitar el acceso peatonal de forma segura, con los vallados, con la señalización. Evidentemente tiene unos perjuicios, todas las obras tienen unos perjuicios, todas las obras se nos hacen eternas, algunas se nos hacen eternas y otras son eternas, claramente,
Pero la finalidad de las obras, al final, cuando se está en el gobierno hay que tomar las decisiones, hay que asumir las consecuencias de cualquier elemento que se hace, pero que al final, cuando tenemos una obra en la calle Morón que se nos hace interminable y se termina y queda bonita, estéticamente mejora el paso de los peatones, al final te alegra. Lo que ocurre es que tenemos que tener claro que tiene esos inconvenientes, ese tipo de perjuicios. Pero bueno, para eso estamos aquí. ¿En qué consiste en esta obra? La calle Pacho, por ejemplo, la segunda fase es una segunda obra, una vez finalizada ya esa primera parte, ¿no? Sí. Pues básicamente consiste en lo que hemos visto en la primera fase, consiste en terminarlo. En esa segunda fase muchos dirán, bueno, tampoco es una prioridad. Sí es una prioridad porque muchas veces lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. El SIAR constantemente nos está haciendo informes de que hay roturas ahí de esa parte por la tubería y nos está diciendo que por favor que urgentemente actuemos porque hay una rotura y hay una gran pérdida de agua. Esa agua es un bien de todos y tenemos que cuidarlo, y por eso hemos arrancado la primera en la calle Pacho, porque sabemos la necesidad imperiosa de solucionar sobre todo esas conducciones de agua. Y después la estética es la misma, es una calle en plataforma para facilitar el acceso, ya que no puede tener acera de más de 1,5 metros en el tramo que tenemos, un tramo estrecho, y sigue con la misma dinámica que la otra fase, donde ha quedado una fase bastante diáfana, bonita, que tenemos que terminar. Cuando se termine toda la obra, pues tenemos que plantear, siempre hablando con los vecinos, si vamos a colocar los árboles, si vamos a colocar los bancos, la colocación, todo el tema ese, pues ya hablaremos con los vecinos, nos sentaremos con ellos. La calle es de todos, pero también hay que tener en cuenta los vecinos que viven por la zona. Nos sentaremos, hablaremos y terminaremos la calle también acorde un poco al conjunto de los vecinos de la zona. Eso en torno a la calle Pacho. Otra obra que empieza, pues creo que ya mañana, hemos comentado, es la de la calle La Venta. ¿Qué medidas se van a tomar, qué obras se van a realizar en esa calle? Igualmente, llevamos ya mucho tiempo en comunicación con la presidenta de allí de la comunidad. Allí hay una zona donde hay aparcamiento, un garaje, hay también una parte trasera de carga y descarga de un supermercado, también está el bar, el Ambiguo, creo que ¿Sí? es el Ambiguo. Hay muchas quejas porque, primero, falta iluminación. Se quejan mucho de que falta iluminación y que ahí hay un grupo de personas que buscan un poco la oscuridad y que siempre están por allí tirando papeles, suciedad, incomodando, hablando. Entonces trabajamos también en mejorar la iluminación de la zona. Hablamos de que entra agua en el garaje, no sabemos exactamente, el saneamiento está en malas condiciones, no sabemos si exactamente es por pérdida del saneamiento o por el terreno. Entonces, con la compactación del saneamiento, pues evitamos ya que entre ese agua en el garaje. Y el abastecimiento de agua ya lo hemos cambiado. Trabajamos ya porque también había pérdidas de agua. Ya el SIAR hizo su trabajo y lo tenemos en muy buenas condiciones. Y ahora vamos a trabajar en el firme, en una calle también en plataforma, tal y como está ahora, pero adecentada, con bloques de hormigón, marcando la zona peatonal y dándole una mejor estética. También vamos a ver allí una zona que hay una especie de pasaje que da a la calle General Marina, que también vamos a... La calle General Marina no... Perdón, los paseos... Bueno, sí, la calle Gabriel Mengíbar. Avenida Gabriel Mengíbar. Cierto. Y tenemos ahí una zona peatonal que también vamos a trabajar, vamos a mejorar la iluminación. Eso ya es barriado, por detrás de la calle Feria, la parte trasera de la calle Feria. Pues esa zona también está muy oscura, vamos a intentar mejorar un poco la iluminación, y todo esto es, yo te digo, en comunicación un poco con los vecinos. Saben los inconvenientes que tienen, pero también sabemos las mejoras que después les va a tener en un futuro. Sabemos que no pueden entrar en las cocheras durante un periodo que puede oscilar entre 6 a 9 meses tranquilamente, un periodo largo de tiempo. Van a sufrir inconvenientes, pero después supone una mejora para esos vecinos. Así que nuevamente se les agradece la paciencia a los vecinos. Sí, se agradece la paciencia. Hay más obras previstas. Hablamos de la calle Córdoba. Sí. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se va a hacer en la calle Córdoba? Ahora coincido yo con unos vecinos de la calle Córdoba que me han estado informando también de una zona que es una curva donde los coches
montan muchas veces la rueda, que a ver si la podíamos suavizar y que si se podía hacer el marcado de los aparcamientos. Es la comunicación que tenemos con esos vecinos, y sobre todo ahí es que no cumplimos con la normativa. Los bordillos ahí son enormes, son grandísimos, tienen una pendiente contraria, el agua cuando llueve va hacia la fachada de las viviendas creando problemas de humedad a los vecinos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un bordillo acorde a la normativa, no puede superar los 10 centímetros de altura, pues ya empezamos a cumplir la normativa, más los rebajes de los accesos para las personas con movilidad reducida. Y vamos trabajando en los saneamientos, porque en esa zona los saneamientos precisamente están en la zona de la acera. Es un poco extraño, pero bueno, están en condiciones, pero tenemos que mejorar un poco el abastecimiento y saneamiento. Y eso, y evitar que el agua vaya hacia la fachada de los vecinos, mejorar la accesibilidad y poco más. Es una obra sencilla, pero que los vecinos están deseando, porque ellos no pueden arreglar ni siquiera, este vecino que estaba yo hablando con él, no podía arreglar el zócalo de su vivienda. Dice, no lo puedo arreglar porque voy a tener el mismo problema de humedad. Entonces están deseando que acometamos la obra. También será un inicio próximo, y igualmente esa obra que se hará en la barriada Francisco de Quevedo. Sí. Esa zona también es una zona que está en malas condiciones, está degradada. Estamos hablando frente a la librería de allí del polígono Primera Fase, para que me entiendan los vecinos. Es una zona que está en albero, cuando llueve pues se forman charcos, los vecinos tienen que pisar, hay muchos puntos de esa zona donde no se permite la accesibilidad, tienes escalones, diferentes niveles, estéticamente está mal, no tienes una fuente, tienes unos bancos pero están en malas condiciones, no tienes una fuente. Entonces creíamos que era importante también trabajar en esa zona que lleva también muchos años en malas condiciones, y adecentarla, y sobre todo lo que nos preocupa, ¿no? La accesibilidad. Pensamos en que puedan cargar y descargar los comercios que están allí. Pensamos en que si tiene que haber un acceso a una ambulancia para los vecinos que están en la zona, crear accesos para que los servicios de emergencia puedan actuar de forma correcta. Y pensamos también que hay que mejorar en la estética, ¿no? Y en la funcionalidad de los lugares donde la gente se puede reunir, hablar, sentarse, tener una fuente, que se quiere poner allí una fuente donde no sé, pueda refrescar el ambiente, mejorar la distribución de los árboles, de la zona de sombra. Hay que mejorar un poco la distribución. Hay allí árboles que están en unos puntos sembrados que no sabemos realmente el por qué están allí. Y vamos trabajando siempre en ese sentido. Nos hemos reunido al igual con los vecinos, con los comerciantes de la zona. Están preocupados, están deseando que se acometa la obra, porque un comercio, también la entrada que tú tienes de ese comercio es también parte de tu comercio. Tienes que tenerlo de forma decente. También les preocupaba la carga y la descarga de los elementos, la iluminación, una mejora de la iluminación, los setos, cómo estaban los setos, las alturas. Entonces estuvimos también con ellos, y la verdad es que yo siempre agradezco la aportación de los vecinos, porque técnicamente aquí tenemos unos técnicos muy buenos, donde los conceptos de accesibilidad, de altura, de normativa lo manejan muy bien. Pero el vecino que está allí todos los días sabe perfectamente dónde están los mayores problemas y dónde se puede mejorar. Entonces, esos puntos de vista que te dan siempre ayudan mucho a crear ese tipo de proyectos. ¿Y alguna obra más también hay prevista? ¿Alguna obra PER más que haya que destacar? Pues creo que se nos ha escapado la calle San Pablo, al lado de la Tahona, digamos que es la que está al lado, que no es la calle principal, sino es la más pequeña. Tampoco va a tener... está la calle San Pablo y un acerado amplio en el que incluso pasan vehículos, ¿no? Caben los vehículos. Pasan los vehículos, incluso aparcan los vehículos. Tienen también una zona... a esa zona, ¿no? A esa zona es la que vamos a trabajar. Por lo tanto, tampoco influye especialmente en el tráfico rodado de paso obligatorio, como puede ser la calle San Pablo, la parte principal, ¿no? Claro, no va a crear un conflicto. Más que para los vecinos. Claro, que ya es mucho, porque a ver, lo principal de este conflicto para los vecinos. Es verdad que también nos tenemos que preocupar por el tráfico rodado, pero vuelvo a comentar que lo prioritario es la finalidad de las obras. Recuerdo una que creó mucho conflicto, que fue el cinturón sur y el cinturón norte del Siar. Sí. Se habrá creado muchísimos conflictos de tráfico, pero claro, estamos hablando de que tenía que hacer un cinturón en la localidad. Es complejo, y ten en cuenta que pasa el cinturón, digamos, por lo que es las circunvalaciones Nará, el Barriete, la calle Óleo, o estamos hablando de la carretera Carmona. Es que son elementos de mucho tráfico, ahí crea un conflicto. Pero lo que tenemos que pensar después es
en los beneficios que da, que no nos damos cuenta, porque lo que yo digo, cuando algo funciona, no te das cuenta que funciona bien. No nos acordamos de esas roturas constantes de agua que teníamos antes. Y no nos damos cuenta, lo que no se ve es que ahora hay una válvula de bajada de presión del agua, con lo cual evita que haya una sobrepresión y evita roturas en las viviendas. Eso no lo percibimos porque está funcionando bien, pero eso es algo que tuvo que tener muchas consecuencias, que tuvo un gran problema en circulación, pero que la finalidad última es la mejora para el vecino, para el ciudadano. Ahora estamos liados en el tema del cierre, estamos liados con válvulas sectoriales para localizar posibles fugas y actuar rápidamente. Ese proceso tiene inconvenientes. Recuerdo uno que estuvo un tiempo considerable, creo que fue en Virgen de los Dolores. Pero claro, ese elemento después telemáticamente te da una información que te está diciendo cuando hay una fuga, permite actuar rápidamente, le permite tener al vecino una presión estable en sus conductos de agua. Si tú tienes una presión estable de 5 bares, lo más normal es que tus tuberías de agua están estables, pero si antes, como había fluctuaciones, porque la presión aumentaba en la noche, cuando los grifos todos están cerrados, aumenta la presión, las tuberías sufren más y había roturas. Ahora esa presión permanece estable, se intenta mantener estable, y todo ello son trabajos que perjudican a la circulación, pero que en el futuro pues tenemos esa tranquilidad que no nos damos cuenta. Es una forma, ¿verdad?, que tenemos que sufrirlo, pero que después el beneficio que nos trae no se puede cuantificar porque realmente no lo vemos, pero que es magnífico, aunque tengamos que asumir ese tipo de obras. Yo sé que yo, como delegado de obras, ¿qué voy a decir, no? Después, como vecino, yo también tengo que pasar por las calles y también tengo que sufrir los inconvenientes, pero lo que yo pido es que, hombre, que sea coherente, que veamos que tiene sus inconvenientes, pero que después esos beneficios van a redundar en el conjunto de la población y que esos son mejoras para la localidad de Aral. ¿Y qué tipo de mejora, qué tipo de cambio se hace en la calle San Pablo, en esta obra que también empezará en breve? Si tú te vas a aquella calle, tú tienes hormigón impreso. El hormigón, bueno, evidentemente todas las tuberías de agua se modifican. El abastecimiento, la zona de abastecimiento también se van a modificar. Hay una zona jardinada que también está degradada. Toda la zona jardinada se va a mejorar y se va a acondicionar, se le va a poner un sistema de riego en condiciones. Vas a tener allí bloques de hormigón con un marcado para la zona peatonal, y la iluminación también se va a mejorar. Es decir, que vamos a actuar prácticamente en agua, saneamiento, luz, firme y lo que son las baldosas de hormigón impreso, los bloques de hormigón impreso. Es decir, actuamos en todos los puntos. Cuando se hace una obra, uno de los elementos que intentamos siempre es hacerla bien. Lo intentamos. Evidentemente, yo siempre digo que se pueden cometer errores y podemos estar en contacto con los vecinos, con los técnicos, y que siempre podemos cometer errores. Pero bueno, ahí está la valentía del que está en el gobierno. Tiene que actuar. Pero nuestra intención es hacerlo bien. Si tú tienes que plantear un ejemplo que comentó Rafa en el pleno, si tenemos que hacer un skatepark que vale un dinero, evidentemente todo vale mucho dinero, hacer cualquier cosa. Yo no puedo poner una rampa de quita y pon como hacen en Puerto Real, según planteó él, porque lo que yo quiero es tener aquí en la localidad, si yo hago algo, quiero tener lo mejor, y yo estoy en contacto con esos chavales que son los que me están pidiendo el skatepark, y hablo con ellos y dialogo, y ellos me ponen de referencia los puntos donde están los mejores skateparks y donde se hacen campeonatos a nivel local, autonómico y nacional. Y ellos me hablan de la funcionalidad, de cómo tiene que hacerse. Después hablamos de los que hacen el proyecto. Tú tienes un proyecto técnico, hablas con los proyectistas y queremos hacer lo mejor. Hablas con las empresas especializadas que te van diciendo cómo tienes que hacerlo para que después tú puedas atraer a competiciones, igual que se hace en la Torre de Escalada, donde vienen a competiciones a nivel autonómico. Si tú haces algo, hazlo bien. Y aparte de que nuestra obligación también, ya como padre, es abrirle un abanico de posibilidades a nuestros hijos en el tema del deporte, de la educación, en cualquier sentido. Yo le abro el abanico, y si mi hijo puede practicar skatepark, puede practicar escalada, puede practicar tenis, fútbol, puede practicar tenis, puede practicar pádel, puede practicar natación, pues esa es nuestra obligación
como grupo de gobierno. Practicar atletismo lo tienen un poco más complicado aquí en Aral, fíjate. Pues precisamente una de las cosas que más me gusta a mí es el atletismo. Practicar atletismo con unas pistas homologadas y con todas las instalaciones homologadas está un poquito difícil. No sé si hay algo en el horizonte. Por mi parte, yo te digo que voy a pelear porque se haga una pista de atletismo. Lo que ocurre, como siempre... Porque las que están, es verdad que existen unas pistas de atletismo, pero no coinciden en absoluto con lo que demanda el deporte. Están bien, las pistas de atletismo están bien, las están utilizando el Club Omio, lo utilizan los deportistas, va gente a andar, ¿vale? Pero no es lo que queremos. No es no es lo que necesitan los deportistas. No es lo que necesitan. Pero como ocurre aquí muchas veces, y en ese aspecto, queremos una pista de atletismo en condiciones de tantán, con su material que le permita el rebote, con sus 400 metros, con unos vestuarios dignos en condiciones, todo eso lo queremos. Y dentro de, porque yo soy de la delegación de obras, pero dentro de la delegación de urbanismo, que son los que se dedican al planeamiento, y dentro de ese PGO, ese tedioso PGO que mi delegado no hace nada más que trabajar por ese tedio y por pasar esa normativa, hay proyectado detrás del Manolo Jiménez esa pista de atletismo, y yo soy el primero que está deseando poder acometer esa obra o poder meter esa financiación en el presupuesto, porque creo que es un elemento importante. Yo practico el atletismo, me gusta correr, he ido a las pistas de Utrera, las he estado allí corriendo, he estado en otras pistas, y creo que Aral tiene muchos deportistas que practican el atletismo, muchos corredores, y creo que esas instalaciones son fundamentales. Lo tenemos en nuestra mente, sabemos que es prioritario y que vamos a trabajar para hacerlo. Pero ¿qué tenemos que hacer primero que todo? Tener ese terreno en el PGO, comprar las tierras y acometer el proyecto. Pero ya eso es un poco más de planeamiento. Ya es el delegado José Antonio Cabrera el que está peleando constantemente para poder conseguir ese objetivo. Pero te puedo asegurar que mi cabeza, aparte de la... Pero no será una realidad a corto plazo. No tiene por qué ser a largo plazo tampoco, ¿verdad? Todo dependerá, porque todo depende. Ahora, como tú bien sabes, hay elecciones, no sabemos lo que puede pasar, no depende de nosotros, pero bueno, yo viendo la voluntad que tiene el grupo de gobierno de Izquierda Unida, viendo la voluntad que tiene el grupo del PSOE, que también tiene esa misma voluntad, no creo yo, ya por mucho que, bueno, no sé si pasa algo relativamente extraordinario, ¿vale? Pero si no, yo no creo ni que un grupo ni otro vaya por otra línea que no sea la construcción de esas pistas de atletismo. Y yo espero que sea así, porque ya te digo que yo practico ese deporte y me gusta correr. Soy muy malo, pero me gusta correr. Bueno, eso hemos estado hablando sobre obras, ya nos hemos ido a hablar sobre otro tipo de obras, obviamente. Hablemos sobre el Supera 6, que también está ahí, esto sí, en el horizonte más cercano. Sí, esto va a estar, vamos, se comienza... y esta sí va a ocasionar un problema en el tráfico, porque también es una de las principales entradas, pero hay que cometer la obra. Hablamos de la carretera Villamartín. La carretera Villamartín, es que las obras del drenaje... Ahí tenemos que recordar en noviembre de 2016 las inundaciones que se produjeron en los locales comerciales. 2017, noviembre. Y se produjeron, verdad, 2017, se produjeron inundaciones en ese punto concretamente. Las naves se inundaron, toda la rotonda aquella se inundó, todo a la casa también se inundó, el supermercado, toda aquella zona es un punto, una zona baja, que en su día se permitió construir y que, claro, es un terreno inundable, pero que nuestra función como grupo de gobierno es intentar solucionar ese tipo de cuestiones. Entonces hay varias actuaciones, como esta, que es la primera que vamos a acometer, que es drenar las aguas pluviales y evitar que esas aguas favorezcan la inundación. Lo que hacemos es que las conducimos hacia la parte de salida del arroyo, con lo cual ya esas aguas pluviales no actúan en la inundación. Ya estamos quitando gran parte de ese cauce de agua. Después también sé yo que tiene el CIAR otro proyecto por detrás de la piscina, aumentar los tubos, la conducción de los tubos. Quieren meter un tubo que es una barbaridad, creo que estamos hablando de 1,5 metros de diámetro, plano, para evitar que sobresalga. Tiene que a un nivel muy bajo, para que todas las aguas de la barriada de la S3
estamos hablando de la calle Golondrina, toda esa zona converge a ese punto, con lo cual también favorece la inundación. Por lo que queremos hacer que todas esas aguas pluviales también salgan por la parte trasera de la piscina, evitando así que esa acumulación de agua produzca esa inundación. Y la tercera fase, que ya es más complicada y más... No es que sea más complicada, sino que no depende de nosotros, que estamos hablando de Confederación, del Parque Tormenta, que está avanzado, pero sería ya eliminar prácticamente el problema de la inundación en esa zona. Sí, hablamos de distintas medidas, todas destinadas a que esa zona de la carretera Villamartín no vuelva a sufrir inundaciones cuando el agua caiga, pues como cayó en esos días de noviembre, que incluso llevó al descarrilamiento del tren, que fue en esos días, justo en ese mismo día que llovió de forma extraordinaria, pero hay que estar preparado también para las inclemencias extraordinarias, ¿no? Es que no sirve decir, es que nunca ha llovido así, hay que estar preparado para cuando llueva así. El problema que tenemos hoy en día es que el cambio climático está aquí ya, es una realidad, no nos damos cuenta, pero nos estamos cargando el planeta y ya hay que crear medidas para evitar que ese cambio climático nos afecte. Es que ya es un hecho, ese tipo de lluvias cada vez más normales no pasaba antes, y eso es a raíz de la contaminación, del cambio climático, de las emisiones de gases contaminantes, del CO2. Tenemos que también ser conscientes de ese tipo de problemas medioambientales que tenemos, y ya por desgracia tenemos que actuar sabiendo que lo que nos va a llegar. Van a llegar temperaturas muy altas, tenemos que ver, por eso trabajamos también la climatización de los edificios, ¿vale? El tema de las inundaciones, cantidad de agua elevada. Entonces ya tenemos que crear elementos sabiendo que está aquí el cambio climático, y también ser consecuentes y evitar en la medida de lo posible el contaminar, ¿no? Porque al final eso va a revertir en perjuicio a nosotros mismos. Esto hemos hablado sobre obras fundamentalmente, aunque son más las delegaciones que tiene Javier Avestilla a su cargo, como electricidad, mantenimiento de edificios y nuevas tecnologías. No sé si hay algo más que destacar de alguna de estas delegaciones. Bueno, siempre hay cosas que destacar en todas, porque constantemente estamos trabajando, intentamos de mejorar en cualquier ámbito, ¿no? Y estamos muy pendientes también de los pequeños detalles o de las actuaciones, del famoso también de la subvención del IDAE, que también estamos trabajando. Ahora nuestra función es trabajar, ¿no?, en esa subvención que se ha conseguido de los fondos europeos. Ahora estamos trabajando en los pliegos, que ya lo tenemos casi terminado, pero estamos en una fase muy, muy importante. Queremos hacerlo todo lo mejor posible y estamos trabajando en cuál es el sistema de comunicación mejor para este tipo de tecnología, porque podríamos hablar de un sistema donde tú controles la iluminación, la intensidad desde un ordenador, ¿vale? Bajarla hasta 8 intensidades, pero que eso es lo más básico que se despacha. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú tienes capacidad de controlar una farola punto a punto, bajar la intensidad, subirla, y es lo más básico que se despacha, porque podríamos incluso plantear que hay un sistema ya de nodos, de puntos de comunicación a través de radiofrecuencia, que te permitiría tener una red en Aral, los 4.000 puntos lumínicos que fueran una red. Y tú dirás, bueno, ¿a qué te refieres? Eso es un supuesto, vamos, que si lo consiguiéramos sería magnífico. Imagínate poder poner en cualquier farola un monitor donde te diga la programación del teatro. O imagínate que podamos poner en cualquier semáforo, en cualquier farola, un semáforo. Lo podríamos poner perfectamente y controlarlo a distancia. Con ese sistema, sin tener que incorporar nada más. Imagínate tener un sistema que permita localizar a tu hijo a través de una pulsera pasiva que no tenga radiación, y que tú tengas a tu hijo en Aral y que tú a través de esta red sepas dónde está tu hijo en cualquier momento. La posibilidad tecnológica hoy en día es tan amplia que no nos podemos cerrar a esa tecnología. Tenemos que ser valientes y no quedarnos obsoletos, tenemos que ir avanzando. Y en iluminación hay muchas cosas que mejorar. Tenemos averías que me quitan el sueño, y hay elementos que te dicen que podemos mejorar. Hay una medida que se ha tomado el día 31 y el día 5 que no se ha percibido, que nadie la ha percibido, que es dejar el alumbrado encendido durante toda la noche. Hay muy poca gente que lo haya percibido,
¿Por qué se ha hecho ese trabajo? Para mejorar la seguridad. ¿Y qué hemos percibido? Que ha habido menos actos vandálicos, menos luces arrancadas, menos papeleras rotas, porque también es importante controlar la iluminación. Aquí nuevamente la participación ciudadana es importante. Me refiero a alguna demanda Hombre, ciudadana habría para solicitar esa medida. Seguro. Estoy sí. seguro, pero a mí ha sido mi jefe, ahí, mi alcalde. Ha sido a través del alcalde. Ha sido mi alcalde que me ha dicho, vamos a tomar esta medida. Seguro que ha sido a través de una demanda ciudadana y creo que el que la ha demandado es una persona bastante coherente e inteligente, porque la medida creo que ha funcionado bastante bien. Y creo que ha sido muy interesante. Miguel Ángel Márquez me lo dijo, como siempre mi equipo de electricidad, estos trabajadores siempre están dispuestos y ha estado... José María, un trabajador magnífico, ha estado pendiente a los cuadros, ha encendido, al apagado, al control, se ha encendido gran parte de la localidad y hemos percibido menores actos vandálicos, una menor cantidad de actos vandálicos. Oye, pues sí, que se venían sucediendo durante las noches hacia ya algunas semanas. Efectivamente, bueno, pues está bien saber, tener en cuenta ese tipo de cuestiones porque si tenemos un buen control de la iluminación podemos reducir actos vandálicos, también podemos mejorar la seguridad. Hay calles que por su forma tienen una estructura que las farolas están muy separadas una de la otra. Fuente de la salud, los vecinos me llegan y se quejan con razón. Entonces, por eso la mejora de la tecnología, que tú no tengas que apagar farolas, le va a permitir a los vecinos coger la llave, abrir la cerradura viendo. Que es que llegan algunos que me dicen, Quillo, que no veo. Me dicen, Javi, que no puedo abrir la puerta de mi casa, que tengo que encender la linterna del móvil. Oye, pues eso me preocupa, también como padre, que yo quiero que haya una visibilidad, que mi hijo y mi hija puedan ver quién está andando por la calle a ciertas horas y eso me da a mí una tranquilidad. Y vuelvo a comentar que hay muchos fallos, porque había un gran fallo y estoy recabando todos los datos. El día 31 hubo un gran fallo en la Torbilla, tengo que responder a los vecinos. Estuve en esa zona con el electricista a las 1:30, estuve a las 3 y a las 6 de la mañana allí y hubo un problema con un contador. Estoy recabando toda la información para poderle contestar, porque yo no puedo contestar de una forma inmediata porque me puedo equivocar. Entonces estoy recabando la información con Endesa de qué es lo que pasó. Los datos que yo tengo recogidos de lo que pasó es que en el 2019 ha entrado una nueva normativa donde los contadores de menos de 10 kilovatios, todos los contadores de menos de 10 kilovatios, hablamos de las casas también, de las viviendas, se activa un limitador de potencia y ese limitador de potencia lo que hace es que corta la luz cuando el consumo es muy alto. Y tú me puedes plantear, bueno, pero eso ustedes ¿por qué no lo habéis subido? Es lógico, pero es que el alumbrado público no tiene que tener limitador. El alumbrado público por ley no se puede cortar, no se puede tarar, no puede tener limitador. Entonces yo lo que estoy cogiendo es datos de qué es lo que ha pasado ahí. Y los datos que me llegan es que Endesa, que lo tengo contrastado, ¿vale? Que todavía me falta la contratación porque le he preguntado al máximo dirigente de Endesa y todavía no me ha respondido. Entonces le he preguntado a personas que están por debajo de él y lo que me comenta es que cuando se hace un contrato de electricidad, nosotros hacemos un contrato. Nosotros ponemos un contrato en la Torbilla, en tal lado. Y ellos, cuando ponen el contador, tienen que marcar una casilla alumbrado público. Y ese alumbrado público tiene que tener un maxímetro, no un limitador. Y el maxímetro controlará los picos los máximos picos, pero no un limitador y no puede cortar la luz. ¿Qué ocurre? Pues que ese entró el limitador y a mí me dio el día 31, te digo sinceramente. Y me dolió porque yo estaba allí a las 6 de la mañana y yo veo a la gente con el móvil y me duele. Me duele porque yo soy el máximo responsable y a mí no me hizo nada de gracia. Y yo he mandado correos a Endesa porque estoy muy dolido con ese tema. No sé si voy a tomar incluso medidas legales porque me molestó. Creo que es un problema que puede afectar incluso a la seguridad. Sí, de hecho hubo alguna que otra caída en esa zona, nos lo comunicaban pues precisamente por la falta de visibilidad, la falta de iluminación. Y ya que es una zona, que yo creo que ahí no, esa zona también las distancias son mucha distancia entre farol y farola, sería un buen punto para tener una buena iluminación, que no se apagara, que se bajara la intensidad, pero encima el día 31 que ocurrió ese tipo de problemas, pues la verdad es que me molestó, me siento responsable y quiero pedir disculpas a los vecinos y que les voy a contestar por un papel. Cuando tenga todos los datos les voy a mandar yo un papel a sus casas explicándoles el motivo.
que es cierto que es Endesa, pero que yo me siento responsable. Y como tal les voy a responder, pero que tienen que comprender que yo no puedo actuar ante un WhatsApp o ante un Facebook. Yo tengo que recabar toda la información, porque yo tengo que darle a los vecinos una información veraz y contrastada. No puedo actuar de una forma inmediata. No es que no me llegue esa información, sino que no puedo actuar con esa inmediatez. De hecho, no puedo contestar porque estoy esperando el correo electrónico de esa persona. Pero vamos, desde aquí, si los que me escuchan, pues pedirle disculpas, que al otro día inmediatamente se ordenó al electricista que hiciera un apaño. Un apaño, ¿no? Un puente directamente, Claro. que me da igual con Endesa. Digo, la seguridad para mí es prioritario. Se le comunicó a Endesa que tenían que actuar de forma inmediata y de hecho estamos comunicándole que han actuado de una forma irregular. Estamos ya tramitando todos los datos y las quejas pertinentes. Uh-huh. Pues hecho ese comentario en torno a la electricidad, ya sabía que algo habría que destacar de las otras delegaciones, no solo de la de obras, que sí que es la que nos ha llevado más tiempo explicar, porque son, como decíamos, inminente ya el inicio de estas obras PER. Y bueno, sin más, pues solo me queda agradecer una vez más la presencia de Javier Avecilla aquí con nosotros para contarnos pues todo lo que ocurre en torno a sus delegaciones. Al contrario, os agradezco yo a ustedes que me invitéis y que me atendáis como me atendéis con siempre, con el agrado de este equipo que está aquí. Pues muchísimas gracias. Un abrazo.